extranjeros, vamos a conocer también cuál es la normativa legal que se aplica para los extranjeros, en este caso los derechos mínimos, las obligaciones que también ellos tienen como extranjeros. Asimismo, vamos a conocer temas importantes como son los documentos de viaje, pasaporte, visa, los tipos también de extranjeros residentes, no residentes que están dentro de nuestro país como tal. No nos confundamos, vamos a conocer la legislación guatemalteca en cuanto a cómo se regula el tema de los extranjeros propiamente. Aunado a ello, vamos a irlo viendo paralelamente con la ley de migración, que para esta mañana vamos a trabajar específicamente sobre la ley de migración, y nuestro laboratorio también va a versar sobre la ley de migración. Entonces, sí les voy a suplicar, jóvenes, que tengamos, ya sea de manera digital o de manera física, como mayor nos sintamos cómodos con nuestra ley de migración. Entonces, vamos a empezar a conocer el tema que hoy corresponde, y nuestro laboratorio pues también lo vamos a realizar con auxilio de nuestra ley. Cuando ya sea el momento de que podamos trabajar con nuestro laboratorio, lo vamos a realizar con auxilio de la ley. Entonces vamos a iniciar con un planteamiento. La condición jurídica, jóvenes, del extranjero en Guatemala, pues siempre va a pertenecer al derecho internacional privado. Recordemos de que todo lo concerniente al tema de extranjeros siempre va a ser regulado por el derecho internacional privado. Pues es una descripción típica que el derecho internacional regula, porque por la existencia de los extranjeros es de que se da también la naturaleza o la razón de ser del derecho internacional privado. Y recordemos que en una de las tantas clases que hemos visto, principalmente en las primeras, vimos por ahí que el derecho internacional privado, pues una de sus razones es por Licenciada, disculpe, no se le escucha nada. Ahora sí. Sí, licenciada, sí se le escucha. Sí, se le escucha, excelente. Es la señal de la compañera, todos los demás la escuchamos. Sí, se le escucha, Licta. Ya me asusté, ustedes, apenas terminé la otra clase con los otros compañeros y no tuve problemas, ya me daba algo aquí. Bueno, me imagino que la señal de la compañera. Entonces, les decía, jóvenes, de que la situación jurídica del extranjero se refiere precisamente a aquellas normas que debe de regular el trato que se le va a dar a una persona extranjera. Esto en relación al marco jurídico que la debe de proteger. Recordemos muy bien que el derecho internacional privado, uno de sus fines es precisamente la protección a la persona como tal en sus derechos, lejos de ver cuál es la jurisdicción aplicable al caso concreto y demás. Este va específicamente encaminado a proteger en sí a la persona, tanto en sus derechos personales como también reales, y prueba de ello fue que estuvimos analizando cómo opera, por ejemplo, la situación de los bienes, entre otros aspectos del extranjero. Ahora, la doctrina tiene una cierta definición a una persona extranjera. ¿Quién va a ser en este caso un extranjero? Pues el extranjero es aquella persona que reside en un estado que no es el de su origen. Ese va a ser un extranjero. Reside en un lugar que no es el de su origen, mas sin embargo está dentro de ese estado. Puede ser de manera transitoria, de manera permanente, por una situación de estudios, por una situación de visita, etcétera, tal como lo vamos a ver más adelante. Internacionalmente, pues existe consenso en cuanto a que ningún país puede arbitrariamente prohibirle a una persona estar en un país que no es el suyo, o que pueda ingresar a un país que no es el suyo. Toda vez que esta persona pues debe de tener la autorización debida para poder estar en dicho país. Ningún país puede expulsar
a una persona del territorio por el hecho de que es extranjero. No existe ninguna causa por el cual, por ejemplo, Guatemala venga y expulse a un extranjero aquí del país solo por el hecho de ser extranjero. Se puede, tal como lo vamos a ver más adelante, pero tiene que existir una razón movida por el cual se pueda expulsar a una persona, pero por el hecho de que es extranjero no se le puede ni prohibir ingresar al país, ni mucho menos expulsarla de una forma arbitraria. Obviamente, quedan muchas figuras que ver acá. El aspecto del asilo, por ejemplo, el aspecto de los refugiados, que en determinado momento también estas personas con calidad de extranjero gozan de ciertos derechos también que les da no solo los convenios internacionales, sino también los tratados. Recordemos de que hemos escuchado mucho de la figura de los refugiados, pero un refugiado no es lo mismo que un asilado. Un refugiado, pues, es aquella persona, por ejemplo, que viene a nuestro país porque es víctima de algún delito, porque está en peligro su vida, su integridad física, entre otros aspectos. Entonces, estas personas de alguna manera van a buscar como que ese auxilio a otro país, pero obviamente eso es comprobable. Tiene que comprobarse que la persona lo que está realizando realmente es un acto de poner en protección su vida. Cosa muy distinta, por ejemplo, el refugio aplica para cualquier persona particular, llamémosle así, pero un asilo no, y esto seguramente ustedes lo vieron en Derecho Internacional Público. Cuando hablamos de un asilo es de que esto opera específicamente para las personas que están siendo perseguidas por un aspecto netamente político, por ejemplo, pero obviamente este aspecto político también tiene que ser demostrado, acreditado, y por aquí hay varios casos que hemos visto en Guatemala, que tal vez no Guatemala está dando asilo político, pero algunos guatemaltecos lo han pedido en otros estados. No vayamos lejos, ¿verdad? La cuestión de la exfiscal, Telma Aldana, ahora, por ejemplo, Jordán Rodas se suma a la lista, entre el antiguo comisionado, por ejemplo, de la CICIG, entre otros, que han tenido que salir, o por ejemplo, los encargados de la fiscal, de este señor, el encargado de la Fiscalía de la Impunidad, entre otros, que han tenido que ir porque aparentemente han sido perseguidos por fines políticos, y han tenido que pedir asilo, por ejemplo, en otros estados donde ese lugar les da la protección a ellos y los protege de cualquier situación. Pero como les digo, tiene que existir un motivo, una razón por la cual una persona en determinado momento se le niegue el acceso al país por el hecho de ser extranjero, o se le expulse, por ejemplo, a estas personas que residen en ese estado, en ese lugar, que están asiladas, por ejemplo, no pueden ser expulsadas. ¿Por qué? Porque están pidiendo una protección y se les ha dado esa protección, tomando en cuenta que no son originarios de dicho lugar, sino únicamente están pidiendo un asilo o en otro caso un refugio. Pero estas figuras las vamos a ir como que recordando poco a poco, porque seguramente ustedes ya las estudiaron en el Internacional Público, que es donde se ve el aspecto del asilo. ¿Lo escuchamos, compañero Oscar? Buenos días, licenciada. Perdón, fíjese que me entró una duda al respecto de lo que usted comentaba. Yo estaba viendo estos días que, pongámosle respecto del tema que usted comentaba, a Juan Francisco Sandoval le acaban de girar otra nueva orden de captura. ¿Qué puede hacer, licenciada, en estos casos Guatemala para que logren quitarle el asilo político y para tal efecto puedan extraditarlo a Guatemala para que pueda ser juzgado? El asunto está, compañero, que cuando las personas, los funcionarios, exfuncionarios públicos que argumentan y que es comprobable que están siendo perseguidas por una cuestión política propiamente, ellos entran a una protección especial de ese estado en el que están. Y habría que ver, y algo muy importante, cuando vayamos a ver el tema de extradición, vamos a ver ahí algunos convenios y tratados internacionales, de que en estos países, pues obviamente el Estado que pide y el que tiene a la persona, tienen que haber ciertos convenios y tratados. ¿Por qué creen, jóvenes, que Serrano Elías lleva añales
de estar en asilo político fuera de Guatemala y se ha hecho todo cuanto se ha hecho para que él pueda ser juzgado, por ejemplo, mas sin embargo nunca se ha podido, porque al estar bajo esa protección de figura de asilo de un Estado, y si se va a hacer alguna injerencia, por ejemplo, ya nos estarían acusando, por así decirlo, de atentar contra el orden público de ese Estado. Entonces, media vez está en ese territorio, lo están protegiendo como tal, es muy complicado venir, y menos cuando hay organismos internacionales involucrados dentro de esta situación. Entonces, ahí es un tema muy complicado y tal vez muchos dicen, pero ¿por qué no son juzgados? ¿Por qué no vienen a Guatemala? ¿Por qué no son extraditados? Porque no es tan fácil realizarlo, ya que están bajo el amparo de otro Estado muy distinto al nuestro, y que en algún momento, si se hace cualquier situación, se estaría atentando contra el orden público de ese Estado, y por ahí viene entonces ya la figura de la extradición, pero vamos a ver cuándo procede una extradición. Pero antes de que lleguemos a ese tema, antes de que veamos por ahí el asilo, que creo que tal vez lo vamos, no sé si lo hayan visto o no, pero tal vez cuando veamos el tema de la extradición vamos a tratar de hacer un estudio comparativo para que veamos entonces y podamos distinguir bien nosotros, porque Guatemala va a seguir en este orden de ideas de asilos políticos, y más ahora con el tema de las elecciones que ya están a la puerta, que va a ser ya en junio, creo que es la primera vuelta. Van a pasar muchas cosas, y por ahí hay rumores, dicen que probablemente va a pasar algo como que es algo similar a lo que ya vivimos anteriormente con los expresidentes estos, ¿cómo se llama este señor? Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que por ahí apunta a una situación de que hay ciertos movimientos que aparentemente vamos a estar otra vez como que en una inestabilidad tremenda en esta época, me imagino, todo por el tema de elecciones. Y por ahí pues vamos a estar viendo seguramente que muchos funcionarios públicos que terminan se van a pedir asilos políticos, desaparecen, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora concentrémonos en la situación de cómo es de que se les da esta categoría a los extranjeros. Entonces, no por sí decirle no entre usted porque usted es de otro país, no se puede. Estaría Guatemala asumiendo una responsabilidad ya de carácter internacional, y Guatemala sería muy mal visto en organismos internacionales, y en algún determinado momento podría Guatemala recibir algún tipo de sanción por realizar estos actos. Los mínimos derechos de los extranjeros. Todos los estados, siguiendo pues el orden de ideas, tanto derecho consuetudinario que ha venido dándose, costumbre y demás en organismos internacionales, concuerdan precisamente que a los extranjeros hay que protegerles esos derechos, tanto como personas como también a sus bienes, y por ahí consolidamos eso con lo que estuvimos analizando en los artículos de la ley del organismo judicial que protege los bienes de los extranjeros. Pues este mínimo de derechos también tiene que darle a los extranjeros a la persona en sí, porque es una persona, entonces hay que garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos, tomando en cuenta que estos son inalienables, imprescriptibles, son universales y demás. Y que este mínimo que se le va a dar, pues va a ser un mínimo jurídico internacional de derechos. Y ahí viene un tema que ya analizamos también, que era respeto internacional a los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque viene de ese mínimo de derechos que se le está otorgando al extranjero como tal. Aparte que el extranjero también se va a considerar una persona sujeta de derechos, porque el extranjero puede realizar actos, negocios jurídicos y demás dentro de un país que no es el suyo, obviamente, pero de ahí viene esa protección mínima que se le debe de dar a sus derechos como tal, para que entonces sea respetado como persona en primer lugar. Algunos tratadistas doctrinarios indican de que existen ciertos derechos ya catalogados, clasificados, que se les otorga a los extranjeros como tal. Dentro de ellos tenemos que tienen derechos y libertades propios a su condición humana, que son los que ya estábamos hablando hace un momento, los derechos humanos como tal.
También tienen derechos como persona jurídica privada, adquirir bienes, por ejemplo, ¿verdad? Y que estos bienes sean protegidos siempre y cuando pues no atenten contra el orden público, contra la seguridad del Estado. Existe inviolabilidad de sus bienes. Ellos pueden también pedir en algún momento la indemnización en caso de expropiación, ¿verdad? De que por ahí cuando abren carreteras, autopistas y demás, y si hubieran bienes, por ejemplo, de personas extranjeras, ellos tienen el derecho pleno de poder pedir una indemnización por esa situación que están viviendo, porque se está atentando un derecho que ellos tienen, que son derechos reales como tal, que son de propiedad. Asimismo, tienen el derecho a la seguridad personal, a que sean protegidos específicamente. Porque cuando un extranjero es atentado acá en Guatemala o se muere, por ejemplo, pues hay que darle un seguimiento, hay que abrir un proceso como tal, porque tienen estos derechos de que sean protegidos, se les pueda dar esa seguridad para garantizarles a ellos su vida en este caso. También hay derechos al amparo judicial. Ellos pueden acudir a los tribunales, pueden presentar una denuncia, no tienen limitación ellos para poder negarles el acceso a la justicia. Como extranjeros tienen esos derechos mínimos. Ahora, también en contraposición a los derechos mínimos, también tienen ciertos deberes mínimos que los extranjeros deben de cumplir. En este caso, pues la obligación de abstenerse en participar en actividades políticas. Por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones, que viene la postulación de ciertas personas, bueno, un extranjero puede venir y decir, bueno, yo me postulo para presidente o me voy a postular para diputado, por ejemplo. No se puede porque ellos tienen esta prohibición de hacerlo específicamente. Aparte, tienen la obligación o la carga ellos de contribuir con el pago de sus impuestos una vez estén utilizando pues también varios servicios dentro de Guatemala como tal. También tienen la prohibición de hacer algún tipo de escándalo, injurias y demás en contra del Estado propiamente donde están residiendo, y pues estas tienen la obligación de observar nuestras leyes penales. Si nuestras leyes penales indican que acá, por ejemplo, matar es un delito, pues tienen que abstener de matar o sin robar, etcétera. Ellos deben de cumplir y deben de observar fielmente nuestras normas como tal. Viene el tema que estábamos hablando hace un momento de la expulsión de los extranjeros. Como bien les decía, ningún Estado puede entonces absoluta y arbitrariamente expulsar a un extranjero del territorio por el simple hecho de ser extranjero. Tiene que haber causas movidas, una razón movida, una razón motivada para que el extranjero sea expulsado. En este caso, que el extranjero, por ejemplo, grupo de extranjeros, atenten contra la seguridad del Estado. Si esas personas atentan contra la seguridad del Estado, pueden ser expulsados, ejemplo, o atentan contra el orden público, contra el honor, entran de manera ilegal al país. Eso es algo muy importante, jóvenes. Si la persona está entrando de manera ilegal al país, puede ser expulsada fuera del país. Obviamente, ahora con el aspecto del tercer país seguro de Guatemala, que todos conocemos, pues no es fácil expulsar a una persona centroamericana, por ejemplo, de acá, porque Guatemala es un país que aparentemente es un tercer Estado seguro, un tercer país seguro, que debe darle esa protección y debe de permitir de alguna forma que la persona pueda estar bajo ciertas condiciones, obviamente. Pero por eso vemos de que a veces en las noticias que son varias personas del que residen o que viven, de manera ilegal, en este caso en Estados Unidos, las toman, las mandan a sus países, vienen ahí a aviones de personas que están allá de manera ilegal, por ejemplo, migrantes. ¿Por qué? Porque tiene el Estado esa facultad de expulsarlos de su territorio por el simple hecho de que estas personas no entraron de manera ilegal. No se les está expulsando porque sean de otro Estado y que vivan ahí, sino que se les está expulsando porque la forma en que ingresaron al país no era la forma que regulan las leyes como tal. Entonces, por eso son expulsados de ese país. Lo mismo opera para Guatemala. Guatemala puede expulsar a las personas que no entraron de manera legal a nuestro país, las puede expulsar. Esa es una causa movida, una causa motivada para poder realizarlo. También cuando las personas son portadores de algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad que ponga en peligro la estabilidad de todo el país, es
Esto se vio mucho cuando fue todo lo de la pandemia, ¿verdad? En el año 2020, que habían ciertos protocolos que cumplir. Si la persona daba positivo, se le negaba el acceso al país. No era porque era extranjera, sino que era porque se tenía que poner de alguna manera en salvaguardar la salud de la demás población en general. Entonces, hay ciertas formas, entonces, que sí se permite expulsar a una persona, pero con el hecho de expulsarla, no significa que no se le van a cumplir, por ejemplo, sus derechos como persona, que se le va a expulsar de manera violenta o arbitraria, no, sino que hay que cumplir con ciertas normas para que la persona no sea vulnerado sus derechos como tal. O, por ejemplo, si son traficantes de personas, alguna situación, pues también se les puede expulsar del país de acá. No precisamente, por ejemplo, porque tienen una orden de extradición, sino que Guatemala verifica que son traficantes, por ejemplo, de bancas, de niños y demás, entonces sí pueden ser expulsados dentro del territorio nacional. Y aquí viene el aspecto de la responsabilidad civil que les hablaba hace un momento. Tanto la negociación de los derechos mínimos como la expulsión que no observe las condiciones mencionadas, pues generan una responsabilidad civil para el Estado de Guatemala si no cumple. Por ejemplo, sí se va a expulsar a la persona, pero tiene que ser cumpliéndole o garantizándole sus derechos como tal. No, por ejemplo, de manera agresiva, no utilizando la fuerza o alguna situación que ponga en tela de juicio la cuestión de que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de la persona como tal. Entonces, ahí puede caer Guatemala en una responsabilidad ya a nivel internacional, ya no contra la persona específicamente, sino que ya va a ser de manera internacional. Ya dejamos por un lado el aspecto doctrinal, por ejemplo, y nos vamos a concentrar a lo que ya Guatemala propiamente regula en estos casos. Y la posición americana, tal es el caso del Código de Bustamante, el Código de Derecho Internacional Privado, que regula precisamente del artículo 1 al artículo 3 a las personas que son extranjeras. ¿Qué son estas personas? ¿A qué se les llama, por ejemplo, personas extranjeras? Y por ahí, pues, ustedes pueden leer despacio. Y nos indica, por ejemplo, el artículo 1, los extranjeros que permanezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Ya en el artículo 2 ya también nos sigue indicando de los derechos, por ejemplo, las garantías individuales que se regulan en la Constitución y otras leyes, y en el artículo 3 nos da la forma para la cual se puede ejercer los derechos civiles como tal dentro de la posición americana. Ya propiamente para Guatemala, tenemos regulada bien la situación jurídica de los extranjeros en Guatemala. Tal es el caso, esto lo tenemos condensado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 144 al 150 propiamente, que es lo referente a la nacionalidad, a la naturalización, que ya en la clase anterior terminamos de estudiar. También las normas que están contenidas dentro de la ley del organismo judicial, específicamente en cuanto a la situación extranjera que se refiere el Código de Notariado para algunos trámites, por ejemplo, de constitución de sociedades extranjeras en el país. Por ahí tenemos esa tramitación. También en el Código de Derecho Internacional Privado, que es el que estábamos platicando hace un momento, y hoy que vamos a analizar un poquito la Ley de Migración y su reglamento, que es donde ya tiene un poquito más especificado el asunto de los extranjeros en nuestro país. Guatemala, pues, llama extranjero a aquella persona que ha nacido fuera del territorio nacional, fuera del territorio de Guatemala, y que permanece acá debidamente autorizado para que pueda estar dentro del país. Entonces, no podemos llamar extranjero a la persona, por ejemplo, que está aquí en el país, pero que no entró bajo las formas o los medios legales. No vamos a poder darle el título de extranjero, sino que le vamos a dar el título de extranjero a la persona que ingresó al país bajo las formas legales y establecidas como tal. Vamos a entrar directamente ahora a la Ley de Migración, jóvenes. ¿Cómo es de que se da de conformidad a la Ley de Migración vigente? ¿Cómo clasifica a los extranjeros? Ya nos quedó claro que es un extranjero. Ahora, ¿cómo se da la clasificación del extranjero en nuestro país? Tenemos
ciertas categorías migratorias. Dentro de la primera tenemos la categoría de no residentes y de residentes. Estas son las dos categorías que tenemos, residentes y no residentes. Para los no residentes también existe una clasificación y los no residentes se clasifican en personas en tránsito, turistas o visitantes. Estas son las que van dentro de la categoría de no residentes. Y los que quedan dentro de la categoría de residentes en este caso son los residentes temporales y los residentes permanentes. Son estos entonces los que vamos a empezar a analizar. Esto siempre de conformidad a la ley de migración. Esta clasificación aplica para Guatemala, jóvenes. Ojo, no es para otras legislaciones o no es parejo o no es igual, por ahí como decimos, no. Sino que esta clasificación es la que contempla Guatemala propiamente. Ahora, conozcamos entonces la categoría de las personas no residentes, que estas pueden ser personas en tránsito, turistas o visitantes. Ahora, ¿qué llama nuestra ley personas no residentes que están en tránsito propiamente? Son aquellas personas que se internan en el territorio nacional por un periodo máximo de 72 horas. Van a ser en tránsito entonces los que están acá por 72 horas. Puede ser un poquito más, pero tiene que ser por causa o fuerza mayor. Por ejemplo, que haya una tormenta, que haya alguna situación que impida, por ejemplo, que estas personas puedan salir del país, entonces se puede dar un caso fortuito, pero no puede ser, tiene que ser comprobable como tal, pero las de tránsito no pueden permanecer más de 72 horas en el territorio guatemalteco. Los turistas o visitantes. Guatemala tiene esta categoría a las personas que están dentro de nuestro país o que se internan dentro del país por un máximo de 90 días. Estos 90 días pueden ser prorrogables por un plazo igual. Entonces, sería 180 días como máximo, más con la prórroga incluida, para la calidad de turista como tal. Es decir, de que son como 5 o 6 meses aproximadamente que las personas pudieran estar acá en Guatemala como turistas como tal. Ahora, también hay otra categoría de estudiantes que estos no son residentes, ¿verdad? Los estudiantes pues se internan en el país por causas de estudios y que ellos cada año deben de renovar su estadía, ya sea que están aquí sacando una carrera universitaria, algún estudio superior, por ejemplo, alguna maestría, alguna situación, pero ellos cada año deben de renovar su estadía acá en Guatemala. Y las personas también que no son residentes, que vienen por una causa de matrimonio específicamente, ingresan, ya sea que ingresan al territorio nacional para contraer matrimonio con un guatemalteco o que estando en territorio guatemalteco, pues puedan ellos contraer matrimonio. No pueden estar más de un año dentro del estado de Guatemala después de la fecha en que se haya celebrado el matrimonio de estas personas como tal. Por aquí viene la figura que de alguna manera ya tocamos y ya explicamos hace un momento, la figura de los refugiados. Y pues los refugiados van a ser aquellas personas que ingresan al territorio nacional y a quienes Guatemala reconoce esa calidad. Algo muy importante, que Guatemala debe de reconocer la calidad de refugiados a estas personas mediante convenios y tratados internacionales. Si no hay tratados y convenios internacionales que les dé esa categoría de refugiados, por ejemplo, no se podría dar esta figura específicamente, pero para que sea refugiado es cualquier persona particular que está sufriendo alguna situación de violencia, amenazas contra su vida o alguna situación, entonces puede tener la categoría de refugiado, porque se le va a dar ese refugio mientras tanto se dé esa situación concreta. Creo que hay alguna duda. ¿Quién levantó la manita? Compañero Alfredo, ¿lo escuchamos? Licenciada, muy buenos días. Fíjese que con respecto a los refugiados, un ejemplo, si Guatemala no tuviera algún convenio con China, digamos, y una persona de dicho país viene aquí en Guatemala con el propósito de que se le dé un refugio, Guatemala no le podría dar esa figura jurídica
Y mi pregunta es, ¿los países no deberían de observar el derecho a la vida? ¿No estarían violentando ese derecho? Gracias, Lexi. Muy bien, compañero. Veamos. Cuando son este tipo, por eso les digo que para que tengan la categoría de ser personas refugiadas, en este caso, debe de ser comprobable. Yo hace poco recibí unos folletos de una organización internacional que se dedica precisamente a dar este tipo de atenciones, solo que ahora lo estoy buscando, pero no lo encuentro, de la figura de refugio. En determinado momento, compañero, recordemos de que si hubiera algún tipo de convenio entre estos países para dar refugio, pues obviamente el ingreso de las personas sería de una forma mucho más fácil. Pero en determinado momento que no hubiera este tipo de convenios o tratados que reconozcan tal calidad, por ejemplo, o que exista esa figura de refugios, que algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Si en China, en el caso concreto que usted me está diciendo, existe dentro de su normativa la figura de refugiados, entonces sí podría darse. En el caso de Guatemala sí se puede dar, porque aquí lo estamos viendo que dentro de la ley de migración tenemos la figura de refugio. Entonces Guatemala puede en determinado momento dar un refugio a estas personas. Y fue lo que pasó cuando estalló el conflicto entre Rusia, por ejemplo, que ahí a varias personas también se le dio y Ucrania creo que se le dio pues precisamente ese refugio. ¿Por qué? Porque está dentro de la figura como tal de nuestra legislación del refugio. Ahora bien, compañero, si allá en China no se regula la figura de refugio, entonces no podría ser que un guatemalteco, por ejemplo, vaya a China a pedir refugio, porque no hay esa categoría de refugio. A diferencia de Estados Unidos, que era que quería encontrar esos folletos, que ahí sí tienen una figura de refugio y por eso muchas, por ejemplo, mujeres o personas que están siendo víctimas de algún delito acá en Guatemala, sea esta alguna situación grave, por ejemplo, que ponga en riesgo la vida de las personas, entonces se puede pedir el refugio de estas personas más su familia, por ejemplo, a otro estado, que en este caso sería Estados Unidos propiamente, para que se les pueda dar ese refugio. Y por eso muchas personas han migrado con esa calidad y dicen, no, solo llévate tu denuncia, se dicen entre ellos, llévate tu denuncia que diga que tu esposo te pega, te golpea, te maltrata, y entonces ya con eso, ya tú pides el refugio y se te puede dar el refugio en otro estado, por ejemplo. Sí opera de esa manera, pero no entran ni en calidad ni en calidad de residentes, no, sino que es claro, entran en no residentes y entran específicamente en la figura de refugiados. Obviamente se tiene que llevar la sustanciación del proceso, por ejemplo, dentro de este instituto que presentó sus servicios, esta organización internacional, si lo encuentro la otra semana les voy a presentar, muy interesante, porque bajo ese amparo muchas personas pudieran pedir el refugio, por ejemplo, a Estados Unidos en este caso, pero para que se dé sí o sí, tienen que tener ellos esa figura dentro de su legislación, compañeros. Si no la tienen, no podría darse. Ahora, con la figura de los apátridas, estas personas son aquellas que no tienen una nacionalidad definida, que ni son ni de allá, ni de por acá, ni de ningún lugar, entonces son apátridas, no se reconoce de un estado propio en cuanto a los apátridas, y estos tienen también esa categoría de no residentes. También tenemos a los asilados, y es precisamente acá la contraparte del refugio con el asilo, porque el asilo se va a dar a aquellas personas que siendo, aquí sí algo muy importante, tienen que ser perseguidos por razones políticas en su propio estado. Es decir, de que si a alguien lo persiguen aquí por razones políticas, entonces puede optar a una figura de asilo, pero tiene que perseguirlo su propio estado. Y por ahí entonces viene que se armó la persecución, por ejemplo, en contra de Telma Aldana, en contra de todas estas personas que nosotros ya conocemos, pues se armó porque es su propio estado en contra de estas personas. Entonces van y
se someten a una figura que es un asilo. Y ese trámite espero que lo veamos, aunque yo intuyo que ustedes ya lo conocieron en Derecho Internacional Privado, de cómo se da la tramitación de un asilo para poder entrar o encajar dentro de, y entonces piden la protección de otro estado, en este caso piden la protección de Guatemala, si fuera acá de Guatemala, ¿quién lo hará según sus obligaciones contraídas en convenios y tratados internacionales? Dependiendo de las obligaciones que Guatemala ha contraído específicamente, entonces dentro de eso, pues Guatemala va a darle esa protección de asilo a esa persona, pero no un refugio, sino le va a dar un asilo. Entonces es una cosa muy distinta al asilo que el refugio. No vayamos a confundirnos cuando hablamos de estas figuras. Dejamos entonces por un lado la clasificación de las personas, de los no residentes, específicamente personas en tránsito, turistas o visitantes, y vamos a la categoría ya de residentes. Vimos hace un momento que los residentes se clasificaban en residentes temporales y residentes permanentes. Una persona en Guatemala va a tener la residencia temporal cuando ésta no pueda estar por periodo de 2 años, o sea, que no esté aquí por más de 2 años. Obviamente, en esos 2 años la persona tiene que dedicarse a una actividad lícita, ¿verdad? De forma temporal, para que la persona pueda vivir de alguna manera de alguna actividad dentro de Guatemala propiamente. Algo muy importante que en la residencia temporal, jóvenes, se puede prorrogar por periodos iguales, es decir, que se puede prorrogar por otros 2 años y así específicamente, ¿verdad? Los residentes temporales pueden realizar un trabajo remunerado o invertir en el país, siempre y cuando estas personas residentes temporales tengan un capital de actividades ilícitas. Ellos pueden trabajar, pueden invertir, pueden constituir empresas, pueden ser accionistas de empresas guatemaltecas, etcétera. Lo pueden hacer siempre y cuando para esta actividad pues provenga de fuentes lícitas como tal. Entonces los residentes temporales van a ser las personas que estén 2 años acá, pudiendo prorrogarse esta residencia por periodos iguales. Ahora, las personas que son residentes permanentes, sí o sí, estas tienen que tener su domicilio en Guatemala, tienen que estar domiciliadas en Guatemala, porque de la residencia entonces permanente en determinado momento nos abre la puerta para la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Ustedes recordarán ese trámite que estuvimos viendo la semana pasada, más los requisitos que indica la ley de migración y su reglamento, que los vamos a leer más adelantito. Entonces, para que estas personas tengan esa calidad de personas residentes permanentes. También existe, de conformidad a la ley de migración, otra categoría de personas, que son personas, estas son extranjeras, ¿verdad? Pero son residentes pensionados y residentes rentistas. ¿Cuándo va a haber un pensionado y un rentista? Por ejemplo, cuando los extranjeros cuentan con ingresos permanentes lícitos que han generado en el exterior, por ejemplo, de una pensión que ellos reciben porque anteriormente fueron funcionarios públicos de su estado, alguna situación que ellos pueden recibir esa pensión, o cuando estas personas tengan inversiones en bolsas de valores, tengan inversiones en bienes raíces, tengan inversiones en sociedades, etcétera, que reciban ellos pues utilidades, por así decirlo, de los países de donde ellos son, para que puedan vivir acá en Guatemala sin poder dedicarse a alguna otra actividad, para que ellos puedan sufragar sus gastos de alguna manera y que no estén realizando algún tipo de actividad ilícita en Guatemala, o alguna situación de, llamémosle propiamente, de lavado de dinero, o alguna otra actividad que nos dé esta permanencia de la persona acá como residentes pensionados y residentes rentistas. Y acá tenemos la explicación que les decía hace un momento. Se entenderán por pensionados aquellos que son beneficiados de una pensión o jubilación de gobiernos, o estas por organismos internacionales, empresas particulares, extranjeras y demás. Y rentistas, a aquellas personas que gozan de rentas estables, permanentes, generadas en el exterior,
dentro de estas razones o de estos supuestos que la misma ley de migración contempla. Uno de ellos, que reciban depósitos, inversiones en bancos del extranjero propiamente, que tengan inversiones establecidas en empresas en el extranjero, que tengan remesas originarias de bienes raíces, sostenimiento religioso, académico, etcétera, o que estas personas tengan inversiones en títulos, es decir, acciones, por ejemplo, en moneda extranjera por las instituciones financieras legalmente autorizadas en Guatemala, o que tengan, por ejemplo, inversiones en títulos en moneda nacional o inversiones de títulos emitidos en moneda extranjera. Son las formas bajo las cuales puede decir que una persona va a estar como residente rentista en el país porque tiene esa renta específicamente. Dejamos por un lado la clasificación de los extranjeros propiamente, que de conformidad a la ley de migración tenemos residentes, no residentes, los pensionados, tenemos a los rentistas, tenemos a todos los que ya vimos anteriormente. Ahora vamos a conocer cuáles son los documentos de viaje que en determinado momento la ley de migración contempla en este caso. Y los documentos de viaje, jóvenes, dentro de los cuales tenemos pues el famoso pasaporte, que por ahí ya seguramente todos conocemos que es un pasaporte, quizá otros no, pero hoy vamos a conocer qué son los pasaportes, que este es un documento de viaje. Tenemos la tarjeta de visitante como otro documento de viaje, tenemos el pase especial de viaje y tenemos algunos otros que convenios y tratados puedan regular, pero específicamente nos vamos a concentrar en estos tres que son conocidos o catalogados como documentos de viaje: pasaporte, tarjeta de visitante y pase especial de viaje, que estos son. Ahora, conozcamos qué son pasaportes, a qué le denomina la ley de migración un pasaporte. Los pasaportes son un documento de viaje que son aceptados a nivel internacional y que constituye en el extranjero el documento de identidad del guatemalteco. Es como su BPI en cuestión internacional, por así decirlo. Pero entonces Guatemala le ha dado esa categoría a un pasaporte. Los guatemaltecos, pues antes de salir del país, deberán obtener pasaporte en su caso, cualquiera de los otros documentos de viaje o cualquiera de los otros documentos, pero sí tiene que tener algún documento el guatemalteco para poder salir del país. Conozcamos cuál es la clasificación de los pasaportes. Al igual que las visas, al igual que los extranjeros, existe una clasificación y los pasaportes se clasifican en ordinarios, oficiales, diplomáticos y temporales. Cualquiera de estos pasaportes deben de ser emitidos por la Dirección General de Migración. Es la entidad encargada para poder realizar todas las situaciones concernientes a los pasaportes. Cuando nosotros hablamos de un pasaporte ordinario propiamente, pues estos pasaportes ordinarios son extendidos por la Dirección General de Migración o por algún consulado en el exterior debidamente acreditado. El pasaporte ordinario tendrá una validez de 5 años, situación que ya fue reformada el año pasado y ahora ya no son 5 años, sino ahora son 10 años. Obviamente en la ley en sí todavía no está, pero hubo otro decreto que reformó específicamente el artículo, déjenme ver, reformó el artículo número 47 del reglamento de la ley de migración, donde se establece que ahora los pasaportes tienen una validez de 10 años. Recordarán ustedes que cuando fue el tiempo de COVID, la parte más fuerte, pues muchas citas hasta la fecha, hay muchas citas atrasadas por la dirección para poder, por ejemplo, renovar su pasaporte o para poder optar a pasaporte. Entonces, a raíz de esta necesidad que se vio, pues se le dio mayor validez a los pasaportes, ya sea que sea el primero que usted está tramitando, por ejemplo, o sea otra validación, pues tiene un tiempo de vigencia de 10 años. Ahora actualmente los pasaportes como tal. Entonces, estos pasaportes ordinarios también se pueden renovar, jóvenes. A esto le llamamos nosotros un pasaporte ordinario como tal. Pero por ahí también existen pasaportes diplomáticos y oficiales. Los diplomáticos, pues obviamente van a ser utilizados por funcionarios diplomáticos, cónsules, embajadores y demás que tienen ese pasaporte diplomático porque se les ha dado ese título a ellos
de actuar a nombre del Estado. Obviamente, esto lo debe de realizar específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene la lista de las personas diplomáticas de nuestro país, por ejemplo, que están encargados de algún consulado, de algún consulado a nivel internacional. Entonces, ellos tienen ese pasaporte como tal diplomático, ¿verdad? Al igual que los pasaportes oficiales, pues estos son extendidos especialmente a funcionarios y empleados públicos del Estado que salgan del país en el desempeño de sus comisiones especiales. ¿Cuándo ellos pueden utilizar su pasaporte oficial? Cuando salgan del país a realizar comisiones especiales, que lleve consigo su función que está realizando como tal dentro del Estado de Guatemala para poder utilizar un pasaporte oficial en este caso. Los pasaportes oficiales, jóvenes, tendrán una validez siempre y cuando la persona esté en el cargo. Si son 4, 5, 6, 7 años, por ejemplo, va a ser el tiempo que va a tener su pasaporte oficial. O si ya no está a cargo o ya no es titular, también su pasaporte oficial ya no va a tener vigencia. Algo muy importante, que en este caso los pasaportes diplomáticos, por ejemplo, y los pasaportes oficiales también son para los hijos de estos funcionarios. No solamente son los titulares, sino también los hijos. Y por ahí viene un caso que tal vez ustedes recordarán, cuando los hijos, no sé si de Roxana Valdetti, con el tiempo que estaban a cargo del país, utilizaron sus pasaportes para irse a no sé dónde, yo creo que no sé si a Miami o no sé a qué estado fueron, en calidad de viaje, ¿verdad? Hasta se llevaron uno de los viajaron a pasaportes oficiales, en este caso, cuando en realidad no estaban cumpliendo una función oficial o alguna función propiamente que devenga del cargo del que estaban desempeñando dentro de. Entonces, por ahí hubo una situación que se dio y se armó un problema por la situación de los pasaportes, porque esto solamente, tal como lo indica la ley de migración, es muy claro, siempre y cuando estén en el desempeño de sus comisiones oficiales. Cuando estén en el desempeño de sus comisiones oficiales, pues vamos a utilizar un pasaporte oficial. De no serlo, pues no tendría que usarse el pasaporte oficial, pero en Guatemala de todo pasa. Dejamos por un lado los pasaportes y nos trasladamos al pase especial de viaje. Vi que alguien levantaba la manita. Sí, compañera Brenda, ¿la escuchamos? Solo con una duda, ¿y los que tienen el pasaporte oficial también pueden tener el pasaporte ordinario si van a hacer otras actividades que no sean oficiales? Definitivamente, compañera, porque el oficial solamente es para cumplimiento de sus funciones como tal, una comisión o algo que devenga del cargo que están haciendo. Pero si no es para hacer alguna situación así, sino que es para ir a pasear, para ir a comprar o cualquier otra situación, pues deberían de usar su pasaporte ordinario, si lo tienen, ¿verdad? Y si no, pues a tramitarlo, pero no podrían utilizar el de viaje, el pasaporte oficial para cualquier otra cosa que no sea en el cumplimiento de sus funciones, compañera. Gracias, Rigda. La orden. Bueno, el pase especial de viaje. El pase especial de viaje, jóvenes, también es extendido por la Dirección General de Migración y este va a ser extendido ya sea a grupos artísticos, culturales, deportivos, religiosos o educativos que se comprometan a viajar juntos bajo la supervisión de alguna persona que ya tenga su mayoría de edad y que solo vayan a esa actividad. Este pase especial de viaje solo va a tener vigencia para un solo viaje. De ahí vienen algunos adolescentes o niños que viajan, por ejemplo, al extranjero, a las Olimpiadas, que viajan a competir, que viajan por cualquier situación deportiva, o sea, una actividad cultural, la presentación de un folclore cultural de Guatemala, por ejemplo, en otros lugares, y que solamente van por esa actividad propiamente, se les va a extender un pase especial de viaje y este pase solo va a tener vigencia ese único viaje, solamente por un solo viaje. No vamos a poder decir, bueno, entonces que haya, que se utilice 3, 4 veces, sino que si van a salir 3, 4 veces tendrán que tramitar siempre un pase especial de viaje para que puedan salir a esa actividad directamente. A eso entonces le llamamos un pase especial de viaje. También, creo que ya le he impedido la palabra. Sí, compañero Alfredo. Licenciada, ¿eso también aplica para los cantantes? Sí, siempre van dentro
de una actividad de categoría artística, cultural, deportivo, religioso, educativo, por supuesto que se va a dar un pase especial de viaje. Por ejemplo, cuando esta niña, ¿cómo se llama la niña? Perdón, no soy buena con los nombres ustedes. La niña que... Exactamente, la niña que estuvo viajando, creo que tuvo una presentación hace poco, por ahí lo vi. Entonces, ese va a cubrir un pase especial de viaje, porque solamente va por un fin artístico o va para un fin cultural, por ejemplo. Si viene algún grupo, por ejemplo, llamémosle algún grupo, algún coro o alguna marimba, alguna situación que va a hacer un ensamble en algún lugar en el extranjero, alguna presentación, entonces se va a extender siempre el pase especial de viaje. Obviamente, si son mayores de edad, pues no van a viajar con la supervisión de una persona mayor, pero van a viajar, por ejemplo, con la supervisión de una entidad encargada. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes, que sería el encargado de alguna de esas actividades que se están organizando cuando ya estamos hablando de personas de mayor edad, compañero Alfredo. Gracias, licenciada. Sí, compañero Félix. Licenciada, en caso de que el pase especial, como usted bien lo está especificando, que solamente va a cubrir por la actividad. Bien, ahora digamos que, entre comillas, yo vaya a ese viaje por una actividad, pero decida escaparme, por decirle, y ser inmigrante. ¿A qué sucede en ese momento? Pues sucede que si lo atrapan lo van a expulsar, compañero, y pasaría la cuestión de la expulsión de los extranjeros, porque ahí entonces usted ya incumplió con esta situación y por eso tiene que ir en supervisión, por ejemplo, en este caso ya sea de una persona mayor de edad, si fueran niños, adolescentes, pero como en este caso ya son adultos, por ejemplo, va a tener que haber una entidad encargada de esa actividad que se está realizando. Y si usted se escapa, por ejemplo, a medianoche se salió del hotel y se quedó allá porque le gustó quedarse allá o porque ya usted lo tenía planificado, ya era adrede, entonces pues de momento no van a alertar a todo un protocolo, ¿verdad? Pero entonces ya pasaría de que si en algún momento usted es sorprendido por allá, pues usted corre el riesgo de ser expulsado de ese territorio y quedaría como que muy mal visto a nivel internacional que un integrante, por ejemplo, de algún baile folclórico o algún equipo de algún deporte por ahí, pues se ha desaparecido otro y que prefirió quedarse allá de manera ilegal, por ejemplo, compañero. Eso es lo que pasaría. Perfecto, licenciada. Entonces, nosotros podríamos, digamos, en caso que yo sufriera lo que es algún tipo de problema aquí en Guatemala, por tal razón yo opté por escaparme, ¿podría solicitar lo que es lo que es el refugio? Ahí sí, ya sería otra cosa muy distinta, porque si usted se quiere ir del país porque, por ejemplo, a usted lo están amenazando de muerte, alguna mara, alguna clica, o yo qué sé, ya mataron a 3 a 4 de sus familiares, por ejemplo, y usted sufre de amenazas, entonces en determinado momento usted puede pedir refugio. Nosotros pedimos hace poco, no directamente yo, pero vi el trámite a seguir, que donde se pidió refugio a una señora. Les cuento la historia de la señora. La señora lamentablemente tuvo problemas con su conviviente, y al momento de que ella tuvo problemas con su conviviente, pues le dio una golpiza a ustedes bárbara, de aquellas que hasta le quebró un hierro un tubo así en la cabeza. La señora tuvo una contusión muy fuerte y posteriormente el esposo de esta señora pertenecía como que a bandas delictivas y demás. Entonces ya después de que la señora se había recuperado y su hija, tiene 2 hijos, una hija de 17 años, es adolescente. Esta niña trabajaba cuidando unos servicios sanitarios públicos, entonces estas personas de la clica llegaron ahí con la niña y le dieron una golpiza, y lo peor fue de que a la niña no solo la golpearon, sino que la agredieron, la violaron sexualmente, y mientras estas personas la estaban violando, ellos grabaron toda la violación. Fue tan sádico, y después de que grabaron esa violación, la subieron a las redes. Ustedes,
Ay, fue una historia, pero súper complicada, súper complicada. La niña entró en una situación de depresión muy fuerte, se había contagiado de varias enfermedades infecciosas de transmisión sexual. La mamá recién operada de la parte de la cabeza, y fue una cosa bárbara. Ya la señora ya no hallaba ni qué hacer más porque estaba recibiendo amenazas de muerte, que los querían matar, los estaban persiguiendo, y ya no era posible que la señora estuviera, porque se estuvo cambiando de lugar de residencia, estuvo de un lugar a otro, pero aún así la perseguían, ya no tenían paz, ya no tenían ningún tipo de situación. Y lo peor fue de que la adolescente, en este caso, dentro del video que se subió a las redes, no se miraban los rostros de los agresores, sino que solamente las manos y todo lo que pasó. Verán ustedes que qué desgarrador eso. Entonces, ya en ese momento, pues, contactamos con una organización internacional, y por eso estaba buscando los folletos, y precisamente para buscar el aspecto de un refugio para estas personas, porque ya aquí en Guatemala ya no estaban seguras, ya se atentó de manera cruel contra la integridad física de ellas, no solo su integridad física, sino que también la integridad sexual. La adolescente no podía lidiar, y claro está, con una situación así, porque el video corrió en redes con sus compañeros de la escuela. A ella sí se le miraba muy bien el rostro, mientras ella era objeto de una violación sexual de una manera tan bárbara. Y al final se les pidió refugio a estas personas. Obviamente todo esto que les digo lo tuvimos que comprobar mediante resoluciones, se involucró directamente también el juzgado, vimos varias cosas que estuvimos movilizando. Al final se les dio refugio a estas personas, y actualmente pues ya no están en Guatemala. Hace como un mes fue que se trasladaron, se fueron, porque es la única forma que la niña podía volver a recuperar su paz, no solamente ella, sino también su familia, su mamá, de alguna u otra manera, porque ya después del daño que se les causó, pues es muy difícil que alguien pueda poder regresar en el estado en el que se encontraba. Pero por eso se dio la figura del refugio, específicamente con lo que preguntaba el compañero, no sé quién era, que si después entonces yo pido refugio. Sí, claro, se puede pedir refugio, pero obviamente hay que demostrar y acreditar cuál es la razón principal del por qué usted está pidiendo refugio, y ellos abren una investigación. Algo muy, muy importante que vi es de que ellos abren una investigación también previo a dar el refugio para determinar realmente si esto es verdad, ven si existe un número de expediente en el Ministerio Público, si ya se está conociendo, si ya se judicializó el caso, por ejemplo, ya determinan la causa y demás. Pero sí hay organismos internacionales. Recuérdenme, la otra semana voy a buscar esos folletos, que precisamente la sede está en Quetzaltenango. Recién abrieron el organismo internacional, creo que fue hace no menos de un año que abrieron, para pedir precisamente el aspecto de los refugios, compañero. Pero me salí un poco del tema por la situación que usted me estaba preguntando. No sé si quedó claro. Sí, licenciada, muy claro, gracias. Muy bien, entonces vamos con el pase especial de viaje, que creo que era eso de que si alguien se quedaba ya no se regresaba. Ahora, otro documento de viaje también, jóvenes, es la tarjeta de visitante o turista. Y esta tarjeta, tal como lo indica, su objeto especial es que la persona va a estar como de visita o de turista dentro del estado de Guatemala como tal, y que él no puede estar, por ejemplo, por un plazo mayor a 30 días. Con la tarjeta que tenga, que venga de turista, no puede estar. Es un plazo improrrogable de 30 días como tal, y pues tiene derecho a tener salidas y entradas múltiples durante esos 30 días para que pueda estar. Y en ningún momento puede alegar, bueno, pero yo soy profesional, puedo realizar una actividad, puedo invertir en el país para que se me cambie, por ejemplo, ya no tenga yo tarjeta de visitante, sino que yo opte por el pasaporte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no puede ser, porque es claro que Guatemala le va a dar la tarjeta de visitante turista a la persona que venga por un plazo improrrogable de 90 días. Ahora, como estos son documentos de viaje, porque
aquí vimos algo muy importante y ustedes dirán entonces cómo quedamos, porque aquí está la situación de los no residentes y aquí hablamos de turistas o visitantes que según la ley nos determina que no pueden estar un periodo mayor de 90 días prorrogables por una sola vez, pero ya tienen que optar con la categoría de no residentes como tal. Ahora, si no tienen dicha categoría y solamente vienen con la presentación, en este caso, del documento de la tarjeta de visitante o turista, entonces solamente tienen que estar aquí en el país 30 días, tal como lo indica la normativa. Ahora bien, vamos a hablar del tema de la visa. Ahora, ¿qué es una visa? La visa, pues yo creo que tal vez ya la mayor parte han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de contar con su visa, con su pasaporte, y hoy vamos a conocer ya de manera un poco más técnica, por ejemplo, qué es la visa. La visa pues constituye una autorización de ingreso, permanencia y tránsito en el territorio nacional, es decir, que ingresan, permanecen y transitan en el país libremente. Y obviamente al tener este documento, pues lo tiene que extender una autoridad competente. En este caso, pues ya sabemos que la Dirección General de Migración, a través de lo que regula la ley, los reglamentos, los tratados y los acuerdos, en este caso, las visas concedidas a las personas extranjeras no implican su admisión incondicional. Es decir, bueno, como ya tengo mi visa, entonces yo soy admitido incondicionalmente, por ejemplo, en el territorio de la República no opera de esa manera. O sea que sí, tiene la autorización de ingreso, de permanencia, de transitar, pero no significa entonces que ya tiene su admisión incondicional, que puede postularse, que puede elegir, por ejemplo, y ser electo, etcétera. No, porque sí es una autorización, pero obviamente tiene ciertas limitaciones esa autorización. ¿Cómo se da el aspecto de la clasificación de las visas en Guatemala? En Guatemala hay visas múltiples y visas simples. Las visas simples pues van a ser aquellos que será validada con una entrada y con una salida. Las múltiples pues son validadas por varias entradas y por varias salidas a la vez. Entonces a eso se le llama una visa múltiple y una visa simple como tal. Existen ciertos tipos de visa que la Dirección General de Migración emite. En este caso, tiene visas, por ejemplo, de turistas, de visitantes, residentes permanentes, residentes temporales, residentes en tránsito, visa de residentes temporales, visa de tránsito, visa diplomática, visa consular, visa oficial, visa de cortesía, visa de negocios y visa de estudiantes. Entonces son las visas que de conformidad a la ley se emiten en Guatemala, en este caso, y que la misma ley de migración ya lo tiene regulado. Y esto está específicamente, déjenme decirles, en el artículo... Déjenme ver, ya estoy acá hasta... Bueno, parte D está en el artículo 47 del reglamento de la ley de migración. También lo encontramos en el artículo 25 específicamente de la ley de migración. Es la ley, no reglamento 25 y 26 de la ley de migración, que es donde nos hace la referencia de cuáles son estos documentos, estos artículos que les di sí son del reglamento. Ahora veamos los artículos que son propiamente de la ley, que es donde están regulados estos documentos. Están en el artículo 51, jóvenes, en el artículo 51 de la ley de migración. Ahora sí, la ley de migración, los otros que les di es de la ley, es del reglamento, que también son parte de... También lo encontramos condensado en el artículo 24 como tal, pero que para que podamos ampliar un poquito nuestro conocimiento, yo les voy a suplicar que vayamos a nuestra ley, por favor. Vayamos todos a nuestra ley, ya sea digital o como la tengan ahí, y vamos a leer algunos artículos para que podamos entender un poquito más. Vamos a leer el artículo 47, por favor, alguien que me apoye con el artículo 47 de la ley de migración. Artículo 47, extranjeros a quienes se les haya otorgado la residencia temporal o permanente deberán ser documentados e inscritos por la Dirección General de Migración en el registro de extranjeros residentes.
El compañero Cristian, disculpe, es el 47 del reglamento de la ley de migración. Tal vez Víctor, si lo tiene a la mano, por favor, Víctor Adolfo. Yo creo que tengo el mismo, licenciada. Los extranjeros a quienes se les haya otorgado la residencia temporal o permanente. No, tiene que ser el 47 del reglamento, por favor, jóvenes. Está en el mismo cuerpo legal, solo que hasta atrás. Kendi, ¿lo tendrá, disculpe? ¿Es donde dice estatus migratorios? No, el artículo 47 es título quinto de los documentos de viaje, capítulo 1 de los pasaportes. Heidi. ¿Habla sobre las características de los pasaportes? Correcto. Por favor, Heidi, gracias. Muy bien. Artículo 47, características de los pasaportes. Inciso A. Pasaportes ordinarios son extendidos por la Dirección General de Migración a quien los solicite llenando los requisitos establecidos en el presente reglamento, por el plazo de 5 años y pueden ser renovados por un plazo igual. Los pasaportes ordinarios deben reunir las siguientes características. Número 1, fotografía digital. 2, datos personales de acuerdo a lo solicitado por la Organización Civil Internacional y la firma del usuario. 3, los elementos de seguridad que la Dirección General de Migración considere apropiados. 4, dimensiones del pasaporte, las entidades por la Organización Civil Internacional. 5, cada pasaporte deberá contar con numeración mínima de 9 dígitos correspondientes a un código que determina la Dirección General de Migración, la impresa en tinta negra en la primera página. 6. Los pasaportes podrán contar de 16, 32 o 64 hojas. La Dirección General de Migración podrá contratar servicios especializados para la emisión de pasaportes siempre que mantengan directamente el control del cumplimiento de los requisitos para su emisión. La Dirección General de Migración podrá extender pasaportes en el formato anterior o en el que considere apropiado hasta que se implemente el proceso digital. Inciso B. Pasaportes temporales. Son extendidos a guatemaltecos por cónsul de carrera de Guatemala en el extranjero en caso de robo, hurto, extravío, deterioro o destrucción de la libreta de pasaporte. Estos pasaportes tendrán una validez máxima de 90 días. Muchas gracias, compañera. Aquí pues tenemos dos tipos de pasaportes. Los ordinarios, que son los que la mayoría seguramente conoce y tiene en su caso. También están los pasaportes temporales, y los pasaportes temporales son aquellos que se dan específicamente jóvenes porque se han extraviado, los han robado, alguna situación y nos encontramos fuera del país, por ejemplo. Entonces tenemos que acudir en este caso a un consulado guatemalteco para que nos puedan extender la reposición de nuestro pasaporte, pero este solamente va a tener vigencia por 90 días, es lo que nos indica el artículo 47 del reglamento. Ahora, veamos cuáles son los requisitos para obtener un pasaporte ordinario. Ya sea los que estamos interesados en sacar algún pasaporte, pues tenemos que cumplir con estos requisitos. El artículo 48, por favor, alguien que me pueda apoyar con la lectura del artículo 48 del reglamento. Claro que sí, con mucho gusto. Dice el compañero también. Gracias. Requisitos para obtención de pasaportes ordinarios. Los interesados en obtener pasaporte ordinario deberán presentarse ante la Dirección General de Migración o ante el cónsul de carrera guatemalteco, proporcionando la siguiente información. Nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, país de residencia, estado civil, nacionalidad, ocupación, nombre del padre, nombre de la madre, características físicas del solicitante, ojos, cabello, tez, estatura, departamento donde nació,
municipio donde nació, dirección de residencia, número de teléfono, señales particulares, número de cédula de vecindad, lugar de extensión de la cédula de vecindad. Al momento de solicitar el pasaporte, la persona interesada deberá facilitar la captación de las huellas digitales que requiera la Dirección General de Migración y presentar los siguientes documentos. 1. Original y fotocopia completa de la cédula de vecindad. 2. Comprobante de pago del arancel correspondiente. 3. En caso de guatemaltecos naturales o naturalizados, original y fotocopia de la certificación de la resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la renovación de pasaporte deberán cumplirse los requisitos indicados en el presente artículo, debiendo además presentar el pasaporte vencido, salvo en caso de pérdida, robo o extravío, previamente reportado ante la Dirección General de Migración, debiendo presentar copia de la denuncia respectiva ante la autoridad competente. Los cónsules deberán informar y remitir a la Dirección General de Migración toda la documentación de respaldo aceptada para emitir pasaportes. Podrá ser digital. Ahí estamos. Muchas gracias, compañera Luz. Obviamente aquí hay requisitos que ya no están vigentes, o sea, ya son cosas que ya no están vigentes. En el caso de la cédula, ya sabemos de que todo lo que tenga que ver con la cédula es el documento de identificación personal, que es el famoso DPI. Entonces, estas son algunas de los requisitos para las personas que en algún momento quisieran tramitar un pasaporte. Ojo, solo que cuando se llega a la Dirección General de Migración, pues también ya se piden otras cosas. Ustedes saben que cada dirección, que cada cuestión que dé algún documento tiene sus propios famosos criterios, ¿verdad? Entonces, estos son los que enmarca la ley, estos son los que en teoría hay que cumplir para que usted pueda optar a un pasaporte como tal, pero ya al llegar a migración, pues se les pueden pedir algunas otras cositas más, pero en teoría esto es lo que nos da la ley y lo que nos señala la ley propiamente en este sentido. También en el artículo 49, que es similar, paralelo, solo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, la autorización que deben de dar los padres, en este caso la copia de los DPI de los padres, porque esta es obtención de pasaporte para personas que aún no han cumplido con su mayoría de edad. Entonces, ahí también nos da la pauta, por ejemplo, para poder realizarlo. También en el artículo 52, que ustedes pueden leer poco a poco, nos habla acerca de los requisitos para la obtención de pasaportes de manera temporal, ¿verdad? Que ahí hay un inciso también que nos indica sobre los pasaportes de manera temporal. Ahora, veamos cuáles son en este caso, jóvenes, los requisitos que necesitamos para la visa. Vimos que también conocimos que la visa, ¿verdad? Vimos los tipos de visa que hay. Ahora conozcamos entonces los requisitos esenciales que se deben de cumplir para la visa de residente permanente. Nos trasladamos al artículo 70, por favor, de la ley. Alguien que nos pueda apoyar ahí con el artículo 70, creo que estaba Víctor, Cristian y Eddie, que son los que quedaron pendientes de lectura, alguno de ellos tres. Víctor. Con mucho gusto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Dice artículo 70 de la visa de residente permanente. Para obtener la visa de residente permanente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Migración, deberá presentarse solicitud por parte del extranjero interesado ante la Dirección General de Migración, la cual deberá incluir: inciso A, nombre completo; B, lugar de nacimiento; C, fecha de nacimiento; D, nacionalidad; E, profesión u oficio; sexo; F, estado civil; G, nombre de los padres; H, número de pasaporte; I, fecha de vencimiento del pasaporte; J, lugar de expedición del pasaporte; K, dirección prevista en Guatemala; L, tipos de visa guatemalteca que se le ha otorgado; M, movimiento migratorio de su ingreso al país; N, fecha de expiración de la visa guatemalteca más reciente; O, fecha del primer y último ingreso a territorio guatemalteco; P, frontera de su primer y último ingreso al territorio nacional. A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos: A, pasaporte y fotocopia autenticada; B,
certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por embajada o consulado de su país formalmente acreditados ante el gobierno de Guatemala, certificación de partida de nacimiento para personas originarias de países con los que Guatemala no sostenga relaciones diplomáticas. C. Constancia de carencia de antecedentes penales del país de origen o del país en el que haya tenido domicilio en los últimos 5 años. En caso en dicho país o países no se extienda ningún documento similar, deberá presentarse certificado de la negativa de emisión de dicha constancia. D. De conformidad con las condiciones que establece el artículo 21 de la Ley de Migración. 1. Calidad de inversionista mediante la presentación de los documentos legales que lo comprueben. 2. Calidad de cónyuge e hijos menores o solteros de una persona que tenga calidad de inversionista. 3. Calidad de familiar de una persona de nacionalidad guatemalteca, cónyuge, hijos y padres cuando no les corresponda la nacionalidad guatemalteca. 4. Copia de la resolución que lo acredita como residente temporal. O 5. Constancias de actuación destacada en los campos de la ciencia, tecnología, las artes y el deporte. Inciso E. Cuando aplique fianza o carta de ratificación del garante guatemalteco anterior o de un nuevo garante. En el caso de que la carta sea de un nuevo garante, deberá cumplirse lo estipulado en el artículo 71, literal D, de este reglamento. Un sello de visa de residente permanente deberá ser estampado en el pasaporte del interesado, con autorización a múltiples entradas y salidas del territorio nacional por un periodo de 5 años a partir de la fecha en que se estampe el sello. Muchísimas gracias, compañero Víctor. El artículo es muy extenso, es muy amplio, pero no tengan pena que no les voy a preguntar esto en el examen, solo para que tengamos idea, jóvenes, de cómo es de que se puede otorgar o cómo es de que se solicita la visa de residente permanente. Es un poco más compleja, un poco más específica por el simple hecho de que en algún momento la persona con una visa de residente permanente en nuestro país puede optar a la nacionalidad guatemalteca por naturalización. Y aquí hay algunas cosas que el compañero le dio lectura que ya no son un poco familiares porque ya vimos el trámite de la naturalización en este caso. Entonces, son algunos de los requisitos que necesitamos cumplir si en algún momento algún cliente, por ejemplo, viniera con nosotros a querer una visa, en este caso, para que lo podamos asesorar. Esos son los requisitos que hay que cumplir. Esta materia migratoria es muy poco explorada y si hubiera alguna maestría más adelante que ustedes quieran abordar, que sea en materia migratoria, eso es muy interesante porque muy pocos especialistas conocen y dominan el área o el campo del derecho migratorio, porque es muy complicado de comprender y explicar así de una manera un poco simple y de poder llevar todos estos trámites que hay que realizar. Pero nos podemos referir directamente a la ley de migración, que es donde encontramos. Algo muy importante, jóvenes, por si no lo habían visto, en esta ley de migración existen ciertos delitos. Es una ley también que es una ley punitiva. ¿Por qué? Porque en el artículo 103, 106, 107, 107 normal diría y 107 bis, encontramos ciertos delitos y ciertas faltas que en determinado momento pueden derivarse por la situación de migración. Dentro de estos delitos tenemos el tráfico ilícito de personas, la facilitación ilícita de permanencia, la facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros y el tráfico ilegal de guatemaltecos. Dentro de esta ley también hay leyes penales, entonces por ahí le podemos dar una ojeada a estos delitos para poder comprender en qué encaja cada una de estas actuaciones. Jóvenes, ¿alguna duda puntual que tengan sobre el tema que se presentó el día de hoy para que podamos resolver alguna duda puntual que tuvieran? El tiempo es para ustedes. Sí, Lica, solo me queda una duda. Entonces, ¿la visa es como un complemento del pasaporte, licenciada, en los países donde se requiera? Porque no todos los países requieren visa. Recordemos de que tanto el pasaporte, el pase de viaje y la tarjeta de visitante, esos son documentos de viaje.
Ahora, cuando hablamos de una visa, la visa es la autorización que le da a usted a un país aparte de Guatemala, por ejemplo, para que usted pueda estar en dicho país. Esa es una autorización que le da para que usted pueda movilizarse libremente de un lugar a otro sin que tenga ninguna complicación porque se le está dando la autorización. Ahora, la cuestión de los pasaportes o los documentos de viaje, tal como lo vimos, el pasaporte es un documento internacional con el que usted se puede identificar, es como el DPI que usted va a tener. Ahora la visa no, la visa es la autorización que usted tiene como tal para poder realizar. Obviamente puede contar, por ejemplo, la visa americana, por ejemplo, los trámites para optar a una visa americana son muy diferentes a la visa guatemalteca, porque los trámites que vimos hoy aplican propiamente a la visa guatemalteca. Cuando una persona extranjera viene a Guatemala, por ejemplo, y quiere optar a una visa permanente guatemalteca, debe de cumplir con esos trámites que vimos ahorita. Pero si usted quiere viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, si usted quiere tener su visa, bueno, tiene que cumplir con los requisitos que le pidan para optar para la visa estadounidense como tal, para el pasaporte. Como el pasaporte todos lo podemos tener sin necesidad que podamos viajar. Usted puede tener su pasaporte, puede ir a tramitar su pasaporte a la Dirección General de Migración, en este caso, para que le puedan dar su pasaporte. Claro está, no en todos los países se exige, por ejemplo, la visa. Existen otros países, por ejemplo, España específicamente, que solo con su pasaporte usted puede entrar sin necesidad de presentar la visa como tal, una visa española, por ejemplo. En cambio, en otros estados sí es obligatorio la visa también, pero esto, pues, no nos vayamos a confundir. Estos son trámites que son propiamente de Guatemala, de personas que en determinado momento son extranjeras que quieren optar a una visa guatemalteca. Estos son los trámites y nos tenemos que regir de conformidad a la ley de migración. Si nos da tiempo todavía por cuestión de nuestra guía, cuando finalicemos podemos ver los requisitos y tramitación para las visas ya, en este caso que a la mayor parte les interesa, por ejemplo, la visa norteamericana o la visa estadounidense, cuáles son los trámites a seguir para poder optar a esas visas, pero no nos vayamos a confundir, estas propiamente para Guatemala, compañera Brenda. Gracias, licenciada. ¿Dudas, compañeros? Si no hubieran dudas, hasta aquí llega la evaluación del segundo parcial, jóvenes. Desde el primer tema que vimos después del primer parcial hasta hoy, va a entrar para nuestro segundo parcial. Recordemos que el segundo parcial tiene un valor de 15 puntos. Por favor, tratemos de leer un poquito sobre las presentaciones que hemos tenido y ya el día sábado pues nos vamos a evaluar bajo las mismas disposiciones y lineamientos que se dieron para el primer parcial. Entonces, el examen no va a ser un examen complicado. Yo creo de que ya vamos a evaluar la situación del tiempo, va a depender de cuántas preguntas sean para el examen, si son 10 preguntas, si son 8 preguntas, todavía no he construido las evaluaciones, pero voy a evaluar dependiendo de las preguntas que sean, pues también ese va a ser el tiempo que se les va a dar para que puedan realizar su evaluación. Entonces, por favor, nos trasladamos al laboratorio, habilitamos nuestras cámaras acá, por favor, para responder en nuestro laboratorio. Tiene un valor de 5 puntos, lo podemos hacer en auxilio de la ley de migración. Entonces, por favor, vamos a ir al laboratorio y vamos a responder. Sin antes, yo creo que ahí había una preguntita, había alguien que levantó la mano, no sé quién era Danilo. Buen día, Ali. Era con respecto al laboratorio, porque como ya pasaron ya son las 11:33 y se cierra justamente a las 12. Es bien sencillo, no tengan pena, en cuestión tal vez de 10 minutos lo van a poder responder. Yo les di 30 minutos por cualquier inconveniente, pero yo voy a estar aquí en plataforma todavía. Por eso les digo que habilitemos cámaras y vamos a contestar nuestro laboratorio, por favor, jóvenes. Cualquier cosa, yo voy a estar acá. Bueno, Lick, gracias. Muy bien, Iris, ¿la escucho? Sí, licenciada, perdone. Lo que pasa es que sí la oí entrecortado por la señal. Está lloviendo muy fuerte aquí, pero en dado caso se me fuera la energía y no pudiera terminar el examen, ¿lo dejo así o con la evaluación de la próxima semana o el laboratorio? El laboratorio, licenciado.
Pues esperemos de que no, intentemos, empiece a contestar su laboratorio, es bien sencillo, pues 5 preguntitas, bien sencillas, por favor, iniciamos.